Imagina esto, una de las voces más poderosas de la literatura mexicana, empieza su vida siendo casi un error, una molestia, una hija que sus padres no querían. Imagina a una mujer que terminará hablando por millones de mujeres e indígenas, creciendo en una casa donde le ordenan callarse. Ahora imagina que esa niña, invisible en su propia familia, tiene menos de medio siglo por delante para cambiar la historia antes de que una descarga eléctrica en un baño distante apague su corazón para siempre. Esa es la cuenta regresiva de Rosario Castellanos, y empieza en un lugar tan hermoso como cruel. Nace en 1925, oficialmente en la Ciudad de México, pero su vida se arraiga en el sur profundo, en la finca de su familia cerca de Comitán, Chiapas. Ese es su verdadero escenario de infancia. Una casa grande, fría, con pisos de mosaico, paredes altas que resuenan con los pasos y un patio donde las voces más vivas no hablan español, sino tzotzil. Desde la cuna, Rosario aprende que hay dos mundos: el de los señores, al que supuestamente pertenece, y el de los indígenas que la cargan, la visten, la alimentan, y a los que nadie mira a los ojos. Sus padres, César Castellanos y Evangelina Figueroa, no la esperaban a ella, esperaban un varón, alguien que heredara la tierra, el apellido, la autoridad sobre los peones. Cuando nace Rosario, la balanza cae del lado equivocado. Una niña en un mundo donde las niñas son, sobre todo, un problema que hay que cazar pronto. Ese es su primer adversario, su primer competidor, el hijo que no fue, el varón imaginario que sus padres habrían amado más. La casa está organizada como una pequeña dictadura. En la mesa del comedor, los patrones se sientan en sillas altas. Los indígenas, si acaso, comen en la cocina. En silencio, hay reglas absurdas y brutales. Hay puertas que los peones no pueden cruzar, habitaciones donde su sola presencia ensucia el aire. Rosario observa todo con ojos demasiado grandes para su edad. Ve cómo las mujeres indígenas bajan la mirada, cómo se encorvan al escuchar el tono del patrón, cómo sus manos se agrietan lavando ropa en agua helada, mientras los señores beben café caliente en lo alto del corredor. Pero en medio de ese orden rígido hay grietas. En las tardes, alguna de las sirvientas canta en tzotzil, una melodía que parece venir de una montaña lejana. Rosario se queda quieta, fascinada, sin entender las palabras pero sintiendo el dolor y la belleza que llevan dentro. Esa música, ese idioma, esa presencia silenciada se le meten en el cuerpo como una semilla que todavía nadie ve, pero que un día romperá el suelo con fuerza. Cuando al fin nace un hijo varón, todo cambia. Los padres se iluminan. La casa se llena de regalos, de expectativas, de promesas. El niño, Mario, es el centro del universo. A Rosario la empujan discretamente hacia los bordes. Que no moleste, que no interrumpa, que se acostumbre a no ser. Ahí, en esa sombra, descubre su refugio. Los libros. Empieza a leer cualquier cosa que encuentre, incluso cosas que no entiende del todo. Se aferra a las palabras como otros niños se aferran a un juguete favorito. Mientras en la sala se celebra al heredero, ella se esconde en algún rincón con un volumen abierto, aireando una rebeldía silenciosa, y entonces ocurre el golpe seco, brutal, que quiebra la geografía de su infancia. El pequeño Mario muere. La casa entera se hunde en un luto espeso, las cortinas se cierran, las voces bajan, la risa desaparece. La muerte del hijo no solo acaba con la alegría, también corrompe algo más oscuro. La manera en que sus padres miran a Rosario no se lo dicen con palabras, pero ella lo siente. Si el hijo que debió vivir era él, ¿qué hace ella todavía ahí? ¿Por qué la vida se equivocó tan terriblemente, dejando a la hija que nadie había pedido? Ese es su segundo competidor, más feroz que el primero. El hermano muerto, un fantasma perfecto, al que nunca podrá igualar. No se revela abiertamente, todavía es niña, pero por dentro se enciende una mezcla extraña de culpa y de furia. Comienza a hacerse una promesa muda. Si va a ocupar un lugar que no le correspondía, tendrá que ganárselo con algo más que obediencia, con algo que quizá aún no tiene nombre, la palabra propia. Mientras tanto, el mundo afuera también tiembla. México vive los efectos de la revolución y de las políticas agrarias. En Chiapas, las fincas como la de los castellanos empiezan a ser cuestionadas. La ley se acerca como un ruido lejano. Primero apenas un murmullo, luego un rumor inquietante. Van a repartir la tierra. Para Rosario, ese rumor se traduce en miradas nerviosas.
conversaciones en voz baja entre los adultos, visitas de abogados y funcionarios. Para sus padres, el verdadero enemigo no es la injusticia, sino el gobierno que amenaza su propiedad. Así aparece otro tipo de rival en la vida de Rosario: el Estado que intenta corregir, a su manera, siglos de abuso, y la clase privilegiada, que se aferra a sus privilegios. Ella está en medio. Es hija de hacendados, sí, pero también es la niña que escucha a los indígenas contar historias de dioses antiguos, de montes sagrados, de injusticias cotidianas. No es una rebelde armada, es una testigo incómoda, y esa incomodidad se transforma en memoria. En las noches, la finca se llena de sombras. Afuera, los grillos y los perros. Adentro, el silencio del duelo, el silencio del miedo económico. Rosario, con una vela encendida, escribe pequeñísimos textos, fragmentos, escenas. No son todavía los libros que la harán famosa, pero son ensayos de libertad. Cada palabra escrita es una forma de decir: estoy aquí, existo, tengo algo que decir, aunque nadie me escuche todavía. Llega el momento en que la amenaza del reparto agrario se vuelve real. Una parte de las tierras de la familia es expropiada. Para los padres de Rosario es una tragedia. Para ella es un terremoto. Su mundo de infancia, esa finca que es al mismo tiempo cárcel y refugio, empieza a resquebrajarse. Hay discusiones violentas, decisiones precipitadas. Al final, se impone una resolución que marcará su destino. La familia tendrá que mirar hacia la capital. Chiapas ya no es seguro, ya no garantiza el futuro. La mudanza es casi un destierro. Rosario deja atrás los montes verdes, las lluvias torrenciales, las lenguas indígenas que flotan en el aire. Deja atrás a las mujeres que la cuidaron, a las niñas indígenas con las que jugaba en secreto, a las historias susurradas junto al fogón. Sabe, sin que nadie se lo tenga que explicar, que está renunciando a algo que no volverá igual, pero también siente, muy al fondo, que en esa pérdida hay una posibilidad. Lejos de la finca, quizá pueda escribir sin pedir permiso. La Ciudad de México la recibe con un rugido. Autos, tranvías, vendedores ambulantes, edificios que parecen no terminar nunca. De pronto, la niña de Chiapas es una joven provinciana perdida en un mar de ruido y humo. La capital tiene otro tipo de jerarquías, otro tipo de humillaciones. Aquí nadie la desprecia por ser hacendada, pero muchos la miran con condescendencia por su acento, por sus referencias al sur, como si hablara de un país exótico. De nuevo, está en los márgenes. Sin embargo, la ciudad guarda un tesoro: la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosario llega a la Facultad de Filosofía y Letras con una mezcla de temor y de excitación. Es como entrar en otro planeta. Los pasillos están llenos de muchachos que discuten a Sartre, a Heidegger, a Marx, como si fueran vecinos. Profesores brillantes se pasean entre ellos, imponiendo su carisma, y sobre todo hay una regla no escrita que ella percibe enseguida. Los nombres que importan son, casi siempre, nombres de hombres. En esos salones aparece el competidor más tenaz de todos, el canon masculino. No es una sola persona, son muchas. Profesores que hablan con tono de oráculo, compañeros que, al oír sus primeras opiniones, sonríen, con ligera burla, críticos que deciden qué es alta literatura y qué es escritura femenil. Rosario se sienta en las últimas filas. Al principio, sintiendo que cada vez que levanta la mano, desafía un orden milenario, pero su inteligencia es demasiado aguda para quedarse callada para siempre. Un día, en una clase particularmente densa, se atreve a intervenir, analiza un texto con una claridad brutal, sacando a la luz un ángulo que nadie había mencionado. El salón se queda en silencio por un segundo. Luego el profesor asiente, un poco sorprendido. Algunos compañeros la miran con una nueva mezcla de curiosidad y recelo. Acaba de firmar su declaración de guerra. No ha ido a la universidad a ser figurante, sino a disputar el centro del escenario. Sin embargo, hay un reloj que no deja de correr. Su familia, arruinada parcialmente por la pérdida de tierras, no puede sostener estudios eternos. Rosario lo sabe. Tiene un tiempo limitado para probar que estudiar filosofía no es un capricho, sino una forma de construir un futuro real. Si no lo logra, la alternativa está clara: regresar a Chiapas, o al menos a una vida doméstica previsible. Casarse con alguien conveniente, convertirse en señora de casa. Es un horizonte que la asfixia solo de imaginarlo. Ese límite de tiempo se convierte en una presión constante. Cada semestre aprobado es una prórroga. Cada texto publicado en alguna revista universitaria,
una pequeña victoria que le permite argumentar ante su madre. Mira, esto sirve de algo. Escribe reseñas, poemas, cuentos breves, se presenta a concursos literarios y a veces los gana, a veces no. Cada derrota es una punzada en el estómago, porque no solo está en juego el orgullo, sino su derecho a seguir en la ciudad, a seguir estudiando. En paralelo, se acerca a círculos intelectuales donde las conversaciones nunca terminan, donde se habla de política, de arte, de la responsabilidad del escritor. Descubre que hay algo llamado compromiso. Descubre también que la injusticia que vio de niña no es un accidente aislado, sino parte de una estructura gigantesca. La palabra indigenismo aparece en su horizonte, junto con instituciones que, al menos en teoría, buscan cambiar la vida de esos pueblos que la vieron crecer como niña de hacienda. Aquí se cruza, por primera vez de manera clara, la literatura con la política en su vida. Empieza a pensar que escribir no es solo un acto íntimo, sino un acto público, una forma de intervención. Al recordar Chiapas, las historias brotan con fuerza. La niña patrona que descubre su propia crueldad, la madre fría, los peones que obedecen, los niños indígenas que mueren sin que nadie registre sus nombres. Sin darse cuenta, está preparando el terreno para las novelas que firmará años después. Pero en el presente, la urgencia es otra. Conseguir una posición que le permita sobrevivir. La universidad da prestigio, no comida. Sus padres no pueden sostenerla indefinidamente. Empieza a buscar trabajos relacionados con la cultura, con la palabra, colabora en radio, participa en proyectos de difusión cultural, se acerca al Instituto Nacional Indigenista, que se interesa por su mirada sobre Chiapas. Cada entrevista, cada solicitud, tiene un componente de apuesta. Si la rechazan demasiadas veces, si no encuentra un lugar, el futuro se estrecha. Hay noches en las que la vemos, podemos imaginarla con claridad, en un cuarto de renta, encorvada sobre la mesa, corrigiendo un cuento, a la luz amarillenta de un foco barato. Afuera, la ciudad sigue rugiendo. Adentro, el tiempo parece comprimirse. Tiene 20 y tantos años y ya intuye que su vida no será larga, no por una premonición sobrenatural, sino por una sensación de fragilidad, de urgencia. El mundo es enorme, las injusticias son enormes, y ella es solo una mujer joven con una máquina de escribir y un montón de cuadernos. ¿Cómo va a alcanzar? Esa sensación de apremio se mezcla con otra, más íntima. El temor a ser absorbida por el destino de su madre, por el destino de tantas mujeres de su época. Los pretendientes aparecen, las insinuaciones familiares también. Ya es hora de que formes un hogar. Rosario escucha esos discursos como quien oye el tic-tac de una bomba. Sabe que, si cede demasiado pronto, si renuncia a su ambición intelectual, su voz quedará atrapada en una cocina, en una sala llena de visitas, en un álbum de fotos familiares. El conflicto se afila. De un lado, la seguridad de una vida convencional. Del otro, una apuesta incierta por la escritura y el pensamiento. En medio, el tiempo, siempre el tiempo, corriendo en su contra. El competidor ya no es solo el recuerdo del hermano muerto, ni el canon masculino. También es esa versión de sí misma que podría ceder, resignarse, volverse una sombra. Y contra esa sombra, Rosario lucha con cada página, con cada examen, con cada discusión universitaria. Entonces llega un primer giro decisivo. Una de sus colaboraciones llama la atención de las personas correctas. Se abren puertas en áreas culturales del gobierno que trabajan con comunidades indígenas, le ofrecen participar más de cerca, convertir su memoria de Chiapas en materia de trabajo, de estudio, de acción. No es todavía un cargo diplomático ni un puesto de poder, pero es una plataforma, significa algo concreto. No tendrá que dejar la ciudad de inmediato, no tendrá que abandonar la escritura para sobrevivir. Acepta. Y en ese sí hay mucho más que la aceptación de un empleo. Es una toma de postura. La niña de Hacienda que vio a los indígenas desde arriba se convierte en la joven intelectual que se propone escucharlos, entenderlos, hablar de ellos no como objetos de compasión, sino como sujetos de historia. La decisión tiene un costo. La aleja aún más de las expectativas familiares, de la idea de que su destino natural era un matrimonio conveniente, pero también la coloca en una ruta en la que cada paso será más visible, más público, más político. Ahí, justo en ese momento, en que asegura un lugar precario pero propio en el mundo intelectual y en las instituciones culturales, termina esta primera etapa de su vida. Lo que viene después
el ascenso como escritora, las obras que la consagrarán, las batallas abiertas con el machismo, la escena literaria, que intentará minimizarla y al mismo tiempo no podrá ignorarla. Todavía está por desplegarse. Por ahora basta con verla así. Una joven que arrastra el peso de una infancia marcada por la culpa y la desigualdad, aferrada a la palabra como única arma, consciente de que el tiempo corre y de que sus competidores son muchos, pero decidida a no cederles el centro de la escena. El día en que por fin le pagan por pensar en los indígenas, Rosario siente que le están dando un sueldo por intentar reparar una culpa que no tiene precio. No entra a la oficina como una funcionaria más. Entra como alguien que regresa al escenario del crimen con la intención de testificar, y si puede, reescribir el acta. Afuera, la Ciudad de México escupe humo y anuncios de neón. Adentro, en esas oficinas del Instituto Nacional Indigenista, el aire huele a papel viejo, a tinta y a proyectos que casi siempre se quedan en carpeta. Pero para ella, ese escritorio con una máquina de escribir y un montón de expedientes es otra cosa. Es su primera trinchera. La envían de vuelta al sur, a Chiapas. El mismo territorio que dejó como hija de hacendados, ahora lo pisa como técnica, como investigadora, como emisaria de un gobierno que dice querer reparar siglos de abuso. El contraste es brutal. Antes la recibían peones alineados, caballos ensillados, servidumbre nerviosa. Ahora la reciben comisariados, ejidales, maestros rurales, líderes comunitarios, y sobre todo la reciben las miradas tzotziles que la vieron crecer desde abajo y que ahora la observan con una mezcla rara de reconocimiento y desconfianza. Imagina la escena. Rosario, con su falda sencilla, su cuaderno bajo el brazo, entra a una asamblea en una comunidad donde el español sigue siendo un idioma prestado. Los hombres hablan en tzotzil, alguno traduce, a medias. Ella escucha, anota, pregunta, y de repente se da cuenta de que su mayor enemigo no es la pobreza, no es la burocracia, es el tiempo. Tiene pocas semanas, pocos meses para recorrer comunidades, tomar notas, entender una realidad que lleva siglos gestándose. El proyecto tiene fechas, oficios, informes que entregar, la miseria no. En ese regreso, Chiapas es una herida abierta. Las fincas de su infancia están cambiadas, algunas quebradas, otras adaptadas a la nueva legalidad agraria. Los indígenas siguen igual de pobres, solo que ahora hay más discursos oficiales hablando de progreso. Rosario siente que camina en medio de dos fantasmas, el de la hacienda que fue y el del país moderno que prometen construir. En su libreta aparecen escenas que no caben en los informes. Un niño descalzo, jugando con una bala de fusil oxidada. Una mujer que carga a su bebé y un saco de maíz al mismo tiempo, sin queja. Un anciano que la mira fijo y le dice, en un español duro, que los gobiernos cambian, pero el hambre no. Esas imágenes son dinamita. En teoría, su tarea es redactar diagnósticos, proponer programas, diseñar campañas de alfabetización, pero por las noches, cuando se queda sola en el cuarto de alguna casa prestada o en un hotel barato, abre otra libreta y escribe distinto. No cifras, sino escenas, no propuestas, sino historias. Los cimientos de lo que será Balún Canán y Ciudad Real nacen ahí, en la intersección incómoda entre la funcionaria y la narradora, y en medio de ese proceso aparece un nuevo competidor, más concreto que el canon masculino, pero hecho de la misma materia. Un colega, un joven antropólogo, brillante, seguro de sí mismo, formado también en la universidad, al que las autoridades del instituto escuchan con atención casi automática. Llamémoslo por su nombre real, Ricardo Guerra, filósofo, sofisticado, dueño de una voz grave que llena las salas de reuniones. Cuando él expone, todos toman notas. Cuando Rosario habla, algunos revisan el reloj. Ella lo nota desde el primer día. Él no es un villano, al contrario. La trata con cortesía, se interesa por lo que dice, comparte lecturas, pero en cada conversación hay una sombra. Esa jerarquía invisible que les da a los hombres, por default, el beneficio de la duda y el foco del reflector. Ricardo propone, Rosario complementa. Ricardo teoriza, Rosario ilustra con ejemplos. En esa desigualdad sutil se cocina una competencia feroz, más peligrosa que cualquier rivalidad abierta, porque se mezcla con algo todavía más delicado, la atracción. Aquí el giro es incómodo, casi escandaloso. Su mayor competidor empieza a convertirse en su gran amor.
Lo que debía ser un duelo intelectual se contamina de complicidad y de deseo. Caminan juntos por los pasillos de la universidad o de las oficinas. Discuten de filosofía, de literatura, de política internacional. Él la reta, ella responde. Esas discusiones la afilan, la cansan, la enamoran. Por momentos Rosario siente que encontró al compañero de armas perfecto. Por otros, se da cuenta de que compite con él por el mismo espacio de reconocimiento. El tiempo vuelve a apretar. Entre los viajes a Chiapas, los informes y las noches de escritura, la vida universitaria avanza. Las promociones, las becas, los puestos, parecen inclinarse siempre hacia los mismos nombres masculinos. Le ofrecen una beca para ir a Madrid a estudiar estética y filosofía. Es una oportunidad y también un ultimátum. Si acepta, tendrá un año exacto, para convertir esa experiencia en algo que la haga volver diferente, más fuerte, más difícil de ignorar. Si regresa igual que se fue, el viaje será un lujo incomprensible para su familia y sus jefes. No puede permitirse fallar. Viaja a España. Es la España de Franco. Gris, vigilada, silenciosa. En las calles de Madrid, Rosario ve balcones con banderas oficiales, policías con rostro duro, iglesias llenas y cafés donde las conversaciones bajan de volumen cuando entra alguien nuevo. Pero en las aulas donde estudia estética, el mundo se abre. Lee a los filósofos europeos en su lengua original. Escucha a profesores que hablan con entusiasmo de belleza, de tragedia, de metafísica, casi siempre citando a hombres, otra vez, casi siempre. Y sin embargo, ahí, muy lejos de Chiapas, Rosario encuentra una ventaja inesperada. La distancia. Desde Madrid, su infancia en la hacienda aparece nítida, casi cinematográfica. Los peones, las lluvias, las supersticiones, la violencia, se ordenan en formas nuevas en su cabeza. La culpa se queda, pero ahora no la paraliza, la organiza. En su cuarto de estudiante, bajo una luz tenue, se obliga a un horario feroz. Cada noche, después de las lecturas académicas, tiene 2 horas para escribir algo propio. 2 horas como si el mundo se fuera a acabar al amanecer. Se impone esa disciplina porque siente otra vez el tic-tac. No sabe que morirá joven, pero sí sabe que su cuerpo, su mente, su resistencia tienen límites. Una mujer no puede darse el lujo de «ya escribiré más adelante». Más adelante siempre llega cargado de hijos, de tareas domésticas, de obligaciones. Aunque todavía no es madre, intuye la trampa, así que se pone un plazo secreto. Antes de los 35, debe haber publicado al menos un libro que no puedan ignorar. Se lo repite como un mantra. Menos de una década para abrirse una puerta en un círculo literario que lleva siglos cerrándole el paso a las mujeres. Mientras ella se exprime frente a la máquina de escribir, su competidor, rival amor, Ricardo, avanza también, publica, da clases, acumula prestigio. Desde lejos, Rosario recibe noticias fragmentarias de su vida en México. Cada logro de él la llena de orgullo y al mismo tiempo la pincha en el orgullo. No se lo dirá a nadie, pero lo siente. Si él toma mucha ventaja, si su nombre resuena demasiado y el de ella no, el desequilibrio entre los dos será insalvable. No quiere ser la esposa de un filósofo brillante, quiere ser la escritora que además está casada con un filósofo, porque sí, en algún punto, entre discusiones teóricas y cartas cruzando el océano, toman una decisión que parece romántica y, al mismo tiempo, terrorífica, se casan. El matrimonio con Ricardo Guerra es, en teoría, una alianza de iguales. En la práctica, es un campo de batalla. La boda no es un cuento de hadas. Es un pacto lleno de cláusulas invisibles. La familia de ella respira aliviada. Por fin se arregla la vida con un hombre respetable, culto, con futuro. La familia de él la mira quizá con cierta curiosidad. Una mujer inteligente, pero mujer al fin y al cabo. En las fotos sonríen. Detrás de las sonrisas, ninguno imagina la intensidad de la lucha que vendrá. Cuando Rosario regresa definitivamente a México, no es la misma joven tímida que se sentaba en las últimas filas de la facultad. Tiene estudios en el extranjero, tiene un matrimonio, tiene una voz más segura y, sobre todo, tiene un material literario que la quema por dentro. Se sienta a organizarlo. Poco a poco, ese cúmulo de escenas y culpas toma forma de novela. Balún Canán. Ahí vuelca su infancia en Chiapas, la figura de la niña patrona, la violencia silenciosa contra los indígenas, el racismo incrustado en lo cotidiano. La publicación es un parteaguas, pero no un parteaguas limpio.
El libro sale, se comenta, se reseña, algunos críticos la aplauden. Hablan de una nueva voz, de una mirada fresca sobre el mundo indígena, de una prosa intensa, otros en cambio la encasillan. Literatura regionalista, testimonio femenino, buena para entender el mundo de las mujeres. El elogio viene acompañado de una jaula, no la leen como una escritora a secas, sino como mujer que escribe sobre indígenas, un nicho, un rincón. Ahí aparece otro giro, una especie de ironía cruel. Alcanzar por fin cierta visibilidad no significa que la traten como igual, sino que la acomodan en un estante lateral y el competidor principal, los hombres de su generación, con Ricardo a la cabeza, avanzan por el pasillo central de la librería del prestigio. Rosario lo percibe con claridad en reuniones literarias, presentaciones de libros, reuniones en cafés. Los presentan a ellos como los pensadores, a ella como la sensible, la que entiende a las mujeres. Cada vez que oye eso, siente que le ponen un corsé a su inteligencia. La tensión se intensifica en casa, imagina la escena nocturna. El departamento pequeño, la mesa cubierta de hojas, 2 máquinas de escribir sonando a destiempo. Él escribe sus ensayos filosóficos. Ella corrige un cuento o un poema. Desde afuera parecerían la pareja intelectual perfecta, un equipo. Desde adentro hay días en que la sincronía se rompe. Si él tiene un proyecto importante, la casa entera se organiza alrededor de su deadline. Si el plazo apremiante es de ella, más de una vez tiene que pelear por unas horas de silencio, por un espacio en la mesa, por el derecho a que su trabajo sea considerado igual de urgente. Cuando nace su hijo, Gabriel, el reloj se descompone y se multiplica al mismo tiempo. La maternidad llega como un milagro y como una explosión. Ama a su hijo con ferocidad, con un amor que no se parece a nada que hubiera sentido antes, pero junto con el amor vienen las noches sin dormir. La culpa por cada página que no escribe, por cada llamada que rechaza, por cada seminario al que no asiste, porque nadie más se encargará del niño. Ahí el competidor adopta una nueva forma. La figura de la madre ideal que la sociedad le exige ser, esa mujer que sacrifica todo sin chistar, y, al lado, Ricardo, que sigue avanzando, viajando, publicando con menos interrupciones. Rosario se rebela contra esa trampa a su manera, escribiendo desde el cansancio, desde la ambivalencia, desde la sospecha de que la maternidad, tal como se la venden, es también un mecanismo de control. Sus poemas se vuelven más agudos, más irónicos. Su mirada sobre el matrimonio, más crítica. Hay discusiones fuertes en casa, silencios prolongados, reconciliaciones a medias. El amor no desaparece, pero cambia de textura. Ya no es solo admiración y deseo, también es frustración, reproche, competencia. ¿Quién sacrifica más? ¿Quién cede más? Son preguntas silenciosas que flotan sobre la mesa del desayuno. En el plano público, su nombre empieza a circular con más fuerza. Publica Ciudad Real, gana premios, participa en mesas redondas, la invitan a dar conferencias sobre el mundo indígena, sobre la condición de la mujer. Comienza a escribir artículos en periódicos, columnas en las que, poco a poco, afila un tono que será su marca. Lúcido, irónico, sin concesiones. Cuando habla de la condición femenina, no lo hace desde la queja, sino desde la disección. Mete el bisturí en la familia, en la escuela, en las iglesias, y cada texto es un golpe contra el papel de señora callada que le habían reservado. El costo es alto. No faltan las voces que la acusan de exagerar, de ser resentida, de atacar a los hombres. Algunos colegas se alejan, otros se ríen con incomodidad. Varias mujeres la leen en secreto como quien lee un manual clandestino de supervivencia. Ricardo mismo, que la admira, se siente a veces aludido. Es inevitable. Cuando ella critica la cultura que coloca al hombre en el centro, está criticando, en parte, el mundo que también lo hace a él posible. Ese roce se cuela en la vida cotidiana. Chistes a medias, comentarios defensivos, cenas que terminan en discusión. Mientras tanto, la década corre. Rosario se acerca peligrosamente a los 35, aquella frontera que se había trazado, pero ahora, cuando mira hacia atrás, ve que la meta cambió de forma. No se trataba de publicar un solo libro, sino de levantar una obra, un cuerpo de ideas, y al mismo tiempo se da cuenta de que el tiempo no se alarga con los logros. Al contrario, cada libro nuevo la enfrenta con la pregunta más dura. ¿Y ahora qué? No hay descanso. La relevancia tiene una fecha de caducidad cruel.
Si se detiene demasiado, si deja pasar demasiados años sin publicar, el sistema la relegará en un suspiro. Ahí es cuando surge otro giro que lo complica todo. El movimiento feminista comienza a agitarse con más fuerza en el mundo y también en México. Los ecos de Simone de Beauvoir, de las protestas, de las nuevas teorías, llegan a sus oídos, y Rosario comprende que no basta con escribir desde su experiencia individual. Hay un colectivo al que pertenece, aunque no lo haya elegido conscientemente. De pronto, no solo compite con un hombre por un puesto, por un reconocimiento. Compite contra una estructura que se resiste a cambiar, mientras la historia le exige que se convierta en una de sus voceras. El tiempo se le parte en pedazos. Clases en la universidad, tareas de madre, trabajo institucional, escritura de ficción, artículos periodísticos, encuentros con grupos de mujeres que empiezan a organizarse. Cada compromiso viene con su propia urgencia, con su propia cuenta regresiva. Hay noches en que el cuerpo le pasa factura. Se enferma, se agota, se deprime. Pero incluso en esos momentos, cuando se queda mirando el techo sin poder dormir, la mente sigue funcionando como una máquina de montaje. Ordena escenas, afila frases, imagina textos que todavía no existen. En medio de este torbellino, el matrimonio con Ricardo llega a un punto de quiebre. Las tensiones acumuladas, la competencia intelectual, las diferencias en la distribución de tareas, las lealtades rotas, se condensan. Hay separaciones, regresos, intentos de recomponer algo que ya no es lo que fue. Rosario descubre que incluso el vínculo que más había idealizado, al que había apostado como alianza, puede convertirse en una fuente de dolor y de duda, y sin embargo, de ese dolor también sale materia prima. Empieza a escribir sobre el amor y el matrimonio con una lucidez cortante, despojada de adornos. Es en esta etapa, cuando la vida privada cruje y el país también, que su voz pública alcanza una nueva altura. Sus columnas y ensayos la convierten en una referente, en una figura incómoda, pero indispensable en el panorama cultural mexicano, y sin embargo, ella no se siente en el poder. Sabe que la sala donde se toman las decisiones importantes sigue llena mayormente de hombres. Sabe que la escuchan, sí, pero también sabe que pueden ignorarla cuando decidan. Esa conciencia la muerde, la urge. Tiene la sensación de estar empujando una puerta que se abre apenas unos centímetros. Lo justo para que pase ella, y quizá alguna otra. La cuenta regresiva sigue sin que nadie la vea. Nadie, ni ella, sabe que una muerte absurda, doméstica, la espera años más adelante en un baño de Tel Aviv, pero esa sombra lejana se materializa en una sensación muy concreta. La de que nunca es suficiente, la de que el reloj va demasiado rápido, cada vez que acepta una invitación, que firma un contrato, que se compromete a un nuevo libro, se impone otro plazo, otro límite. Vive rodeada de fechas, entrega de manuscrito, cierre de edición, inicio de cursos, conferencias. Entre todas ellas apenas hay intersticios para respirar, y así llega a un punto extraño, casi paradójico. Mientras más se consolida su prestigio, más frágil se siente por dentro. Es como si, desde afuera, todo indicara que ha ganado la competencia. Publica, enseña, opina, incide, pero desde adentro percibe, con nitidez, lo precario de su posición. Sabe que el sistema que hoy la aplaude puede archivarla mañana. Sabe que, por cada mujer que la cita como inspiración, hay 10 hombres que la ven como excepción, no como parte de un cambio irreversible. Todo esto ocurre en un periodo relativamente corto, apenas una década y media, pero vivido al límite. Rosario, sin declararlo, se comporta como alguien que tiene prisa, una prisa que a veces la acerca a sus competidores y a veces la separa. Una prisa que convierte cada decisión en un riesgo, cada texto en un acto de fe, y en ese estado de alerta permanente se prepara sin saberlo para la siguiente fase de su vida. Esa en la que no solo escribirá desde 1900 México, sino desde el extranjero, con un cargo diplomático que la colocará en otro tipo de poder, otro tipo de escenario, frente a otro competidor igual de voraz. La historia oficial de un país que aún no sabe qué hacer con una mujer que habla demasiado claro. El cuerpo de una mujer yace en el piso frío de un baño en Tel Aviv. Todavía húmedo, todavía temblando por una descarga eléctrica absurda. Mientras tanto, en otro plano del tiempo, esa misma mujer entra a una sala llena de banderas, micrófonos y trajes oscuros como si pudiera cambiar el rumbo de un país solo con la voz.
Es la misma Rosario, la misma vida, pero dos desenlaces posibles chocando de frente. Entre ese baño anónimo y ese podio diplomático hay una carrera contrarreloj que nadie ve. Una competencia silenciosa donde la escritora, la embajadora y la madre se desafían entre sí a ver quién cede primero, y en esa pista su viejo rival, Ricardo Guerra, el filósofo, el esposo, el competidor, sigue corriendo a la par, desde otro continente, desde otra oficina, desde otro prestigio. Antes de ese nombramiento en el extranjero, el escenario de batalla fue la Ciudad de México. Rosario ya no es la joven que apenas se atreve a alzar la voz en seminarios. Ahora da clase en la universidad, coordina proyectos culturales, se planta frente a auditorios llenos de estudiantes que la escuchan, como quien escucha a alguien que por fin dice en voz alta lo que ellos solo se atreven a pensar en susurros. Ha publicado Oficio de Tinieblas, una novela que no solo exhibe la tragedia indígena, sino que se atreve a mostrar la complicidad de la Iglesia, del Estado, de las élites. Cada página es un desafío a la versión oficial del país. Mientras tanto, Ricardo, desde otra aula, desde otros foros, consolida su fama de filósofo riguroso. Él representa la seriedad del pensamiento sistemático. Ella, la incomodidad de la verdad narrada con la carne abierta. Los dos enseñan, los dos publican, los dos opinan. Y sin embargo, los reflectores parecen todavía inclinarse un poco más hacia él. El 68 llega como una fractura en el suelo donde pisan estudiantes en las calles, marchas, consignas, gases lacrimógenos. El rumor de que el gobierno está dispuesto a todo. Rosario observa a sus alumnos, a sus colegas, a los soldados apostados en las esquinas, y siente que la literatura se le queda corta, si solo sirve para hacer catálogos de heridas. Escribe artículos, crónicas, textos, donde el sarcasmo se mezcla con la rabia. No dispara balas, dispara frases. Su pluma señala al poder, a la represión, a la hipocresía. En casa, el aire se espesa. Ricardo teme por ella, por su hijo, por el futuro de todos. Pero también, en algún lugar de su mente, calcula los riesgos profesionales de irritar demasiado a las autoridades. Ahí surge una nueva diferencia entre ellos. Él mide, ella se arroja, y cada vez que Rosario firma un texto especialmente incómodo, lo hace como quien firma una especie de sentencia. Sabe que el sistema no perdona a quien lo desmiente desde adentro. Paradójicamente, es ese mismo sistema el que poco tiempo después la llama. Un día, en medio del cansancio acumulado, le ofrecen un cargo que suena a premio y a trampa al mismo tiempo. Embajadora de México en Israel. El título deslumbra. Embajadora. La palabra pesa, brilla, legitima, pero debajo del brillo hay preguntas afiladas. ¿La están reconociendo por su talento o la están alejando, con elegancia, de un país que no soporta su voz crítica? El competidor íntimo, ese pequeño juez que lleva dentro, le susurra que tal vez está traicionando su propia rebeldía. El otro competidor, el externo, Ricardo, se mantiene en México, fiel al territorio universitario, consolidando una carrera que no depende de boletines diplomáticos. Ella tiene que decidir rápido. El reloj, otra vez. Si dice que no, se queda en el círculo donde ya conoce los límites. Si dice que sí, tendrá unos pocos años, los de su nombramiento, para demostrar que una mujer en una embajada no es un adorno, sino un agente de cambio. Acepta. La despedida de México es un mosaico de contradicciones. Abrazos, discursos, promesas de cartas y llamadas, y por debajo el murmullo de quienes piensan que la literatura perderá a una voz y la burocracia ganará a una funcionaria dócil. Rosario mira por la ventanilla del avión cuando éste despega y siente que se arranca de raíz del suelo donde aprendió a escribir. Abajo quedan sus padres envejecidos, su hijo pequeño al cuidado de familiares, los amigos, las aulas, los cafés, las redacciones de periódicos. Abajo queda también Ricardo, con su biblioteca, sus seminarios, sus proyectos. Él se queda en el centro neurálgico, ella se lanza a la periferia geográfica. La competencia adopta un matiz nuevo. Ahora ya no se trata solo de quién publica más o quién da mejores clases, sino de quién incide de verdad en la historia. El filósofo que se queda donde están los debates o la escritora que se va a representar a su país en un escenario internacional. Tel Aviv la recibe con una luz que parece inventada especialmente para mostrarla todo el tiempo en la intemperie. El mar cercano, los edificios modernos, los restos de conflictos que no han terminado del todo,
las lenguas que se cruzan en la calle como si fueran ráfagas. La embajada es un mundo aparte. Banderas, retratos oficiales, protocolo, personal que la mira con curiosidad y cierta reserva. No es común ver a una mujer al frente, menos común aún, una mujer que no viene de la carrera tradicional diplomática, sino de los libros, de los artículos incómodos. Algunos la tratan con paternalismo, como si hubiera llegado por capricho del sexenio. Otros, con discreta admiración, Rosario se impone, en silencio, una norma. No olvidar que ese es también un escenario para escribir, para observar, para traducir el mundo. Se promete que, durante los años que dure su nombramiento, no dejará de producir literatura. Si la embajada le exige días de discursos y recepciones, ella le robará noches a la diplomacia para dárselas a la escritura. Las jornadas oficiales son un teatro en el que aprende rápido a moverse, reuniones con ministros, con otros embajadores, con representantes de comunidades judías y árabes, discursos en los que habla de la amistad entre naciones, de la cultura como puente, de México como país plural. Se ve a sí misma desde afuera y casi no se reconoce. Traje sastre, sonrisa medida, voz firme leyendo frases revisadas por Cancillería. De vez en cuando, en una recepción, alguien se le acerca y le dice que ha leído Balún Canán, que ha llorado con sus poemas, que admira su valentía. Esos momentos son pequeños recordatorios de que no está allí solo para levantar copas y posar en fotos. Sin embargo, la tensión crece. Cada día de agenda llena es un día menos para su proyecto personal. El calendario diplomático y el calendario íntimo corren en direcciones opuestas. Tiene 4 años de nombramiento. Ella se da, como plazo secreto, la mitad de ese tiempo para escribir y dejar listo un libro que justifique ante sí misma haberse ido. La diplomacia tiene sus propias formas de competencia, y Rosario las reconoce enseguida. Hay embajadores que coleccionan invitaciones a cenas importantes, otros menciones en la prensa internacional. Ella compite por algo distinto, el respeto intelectual. Sabe que muchos la miran como la escritora exótica, que llegó por obra de un gobierno que quiere quedar bien con cierto sector cultural. Cada vez que toma la palabra en un foro, se siente evaluada. Habla como una profesional de la política exterior o como una literata despistada. Es ahí donde la sombra de Ricardo reaparece, inesperada, no en persona, sino en la imaginación. Recuerda sus debates con él, sus correcciones implacables, su insistencia en la precisión conceptual. No quiere darle la razón a ese fantasma si llega a susurrarle que ella solo sirve para escribir novelas, no para manejar asuntos de Estado, de modo que se exige el doble. Estudia informes, aprende detalles de la historia de la región, memoriza cifras, nombres, tratados. Alguien, en algún lugar, cree que la han mandado a adornar. Ella está decidida a demostrar lo contrario, pero el cuerpo empieza a cobrar factura. La diferencia horaria con México hace que sus noches se llenen de llamadas tardías y de cartas que lee una y otra vez. Extraña a Gabriel, su hijo, hasta doler físicamente. Se reprocha no estar presente en cada cumpleaños, en cada enfermedad, en cada tarea escolar. La maternidad se convierte en una presencia fantasma, un recordatorio de que, por más que se esfuerce, siempre habrá algo que se le escape. Y en medio de esa culpa, desde México llegan noticias sobre Ricardo. Nuevos cursos, nuevas publicaciones, nuevas invitaciones. Él avanza en su terreno, casi sin moverse del lugar. Ella, desde lejos, intenta sostener a la vez la embajada, la literatura y la maternidad interrumpida. La competencia, entonces, se vuelve cruel. ¿Cómo compararse con alguien que no ha tenido que desarmar su vida para responder a un nombramiento? En las madrugadas, cuando la ciudad se calma y la embajada por fin guarda silencio, Rosario se sienta frente a la máquina de escribir que ha instalado en su departamento. Escribe poemas que luego formarán parte de Poesía no eres tú. Reflexiona sobre la identidad, la soledad, el cuerpo femenino, el paso del tiempo. Escribe ensayos que más tarde darán pie a libros como Mujer que sabe latín, donde disecciona, con ironía cortante, el lugar de la mujer en la cultura y en la historia, y mientras golpea las teclas, se da cuenta de que su verdadero contrincante ya no es Ricardo, ni los diplomáticos, ni los escritores varones de su generación. El rival más feroz es el modelo de mujer que el mundo sigue exigiéndole, o madre abnegada, o esposa ejemplar, o funcionaria obediente.
Ella se empeña en ser las tres cosas y además, una escritora que no pide disculpas. El límite es claro, su tiempo, sus fuerzas. Sabe que no podrá sostener ese ritmo indefinidamente. Hay un giro inesperado cuando, desde México, empiezan a llegar noticias de que su nombre se consolida como referencia ineludible del pensamiento feminista, la leen en universidades, la discuten en grupos de mujeres que comienzan a organizarse, la citan en conferencias, lo que en un inicio eran columnas incómodas en periódicos, ahora se convierten en textos de consulta, y la paradoja se materializa. Es desde el extranjero, desde esa especie de exilio dorado, que Rosario se convierte en una voz central para las mujeres mexicanas. Ella, que se siente lejos de todo, resulta estar, en realidad, en el centro de una conversación que apenas empieza, pero no tiene tiempo de celebrarlo. Cada nuevo reconocimiento viene acompañado de más solicitudes de artículos, conferencias, informes para la Cancillería. La vida se le llena de tareas urgentes. Y mientras más gente la escucha, más consciente es de lo fácil que sería para el sistema. Si ella se cansa, reemplazarla y seguir como si nada. Tel Aviv, con sus contrastes brutales, también se filtra en su obra, las tensiones políticas, las cicatrices de la guerra, la convivencia forzada de religiones y lenguas. Todo eso le recuerda, de otro modo, el Chiapas de su infancia y el México convulso que dejó atrás. Empieza a haber patrones. Los mecanismos del poder se repiten con trajes distintos. Las mujeres cargan con los mismos mandatos. Los pueblos marginados se parecen unos a otros, aunque cambien de continente. Esa comprensión la envalentona, pero también la agota. Ya no puede mirar nada sin verlo atravesado por la injusticia. Cuando se mira al espejo, ve a una mujer que ha ganado espacio. Sí, pero también a alguien que vive en estado de alerta permanente. Y el reloj sigue ahí, insistiendo. Se acerca a los 50 años y nota señales en el cuerpo. Pequeños mareos, cansancio acumulado, dolores que antes se iban solos, y ahora se quedan un poco más. A pesar del cansancio, todavía juega, en su mente, a la carrera con Ricardo. Imagina su regreso a México como una especie de revancha. Ella volverá con la experiencia diplomática, con libros nuevos, con un prestigio internacional. Él la recibirá como a una igual, quizá con admiración renovada. Fantasea, incluso, con una alianza tardía en la que, por fin, ambos trabajen codo a codo sin disputarse el espacio, pero también teme el escenario opuesto. Regresar para descubrir que la vida siguió sin ella, que los círculos literarios encontraron nuevas modas, que su lugar fue ocupado por otras voces. El competidor deja de ser una sola persona y se convierte en una multitud. Los autores más jóvenes, los críticos impacientes, los burócratas culturales que siempre están listos para declarar superada a una figura incómoda. Todo eso la apura. Escribe más, acepta más, duerme menos, y así llegamos de nuevo a ese baño en Tel Aviv. No es una noche trágica anunciada, es un día cualquiera. Ha trabajado, ha hablado por teléfono, tal vez ha escrito algunas líneas que piensa corregir al día siguiente. Entra al baño buscando un momento de descanso, un respiro mínimo en medio del vértigo. El agua corre, la luz parpadea, un aparato eléctrico funciona cerca. Lo que pasa después nadie lo ve directamente. Solo quedan versiones. Un cortocircuito, una descarga, un cuerpo que cae. No hay gran escena, no hay discurso de despedida, no hay oportunidad de ordenar papeles ni de escribir esa última frase que cierre un libro. El reloj, que ella escuchó durante toda su vida, decide detenerse de golpe, sin advertencia, en un rincón anónimo de un departamento diplomático. La noticia tarda horas en viajar, pero cuando llega a México estalla como una bomba silenciosa. Murió Rosario, dicen las voces por teléfono, en las redacciones, en los pasillos de la universidad. Un accidente doméstico, repiten los comunicados oficiales. Muchos no lo creen, otros simplemente no pueden aceptarlo. ¿Cómo es posible que una de las mentes más claras de su generación haya sido vencida por algo tan trivial como un fallo eléctrico? La explicación técnica no consuela a nadie. Ricardo, al enterarse, queda ante un tipo de competencia que nunca imaginó. La que se tiene con los muertos. A partir de ese momento, todo lo que él escriba, todo lo que haga, será leído también a la luz de lo que ella ya no podrá escribir ni hacer. Y lo mismo ocurre con el país entero. México se queda de repente sin una de sus voces más incisivas, justo cuando la discusión sobre las mujeres, los indígenas, la democracia,
Entra en una nueva fase. Lo que Rosario no alcanza a ver, y que el tiempo se encargará de desplegar, es que aquella carrera que creyó perder tantas veces, no terminó con su caída en ese baño. Al contrario, en muchos sentidos apenas estaba por empezar otra versión de la contienda, una en la que ya no sería ella quien se defendiera, sino sus libros, sus poemas, sus ensayos, sus cartas, una competencia distinta, a largo plazo, en la que se mediría la fuerza de sus palabras contra la inercia de un mundo que preferiría, siempre que pudiera, que las mujeres incómodas murieran también en la memoria. Pero esa parte de la historia, la de lo que ocurre cuando una vida se apaga y una obra comienza a crecer por su cuenta, pertenece a otro momento, a otro capítulo de esta carrera, que sin que nadie lo pidiera, Rosario empezó contra el tiempo, contra sus rivales, y contra un país que nunca supo del todo cómo manejar a una mujer que se atrevió a pensar demasiado y a decirlo todo en voz alta. Un ataúd sellado atraviesa el océano en la bodega de un avión. Frío, anónimo, numerado como si fuera un paquete. Al mismo tiempo, en una biblioteca de la Ciudad de México, un estudiante abre por azar un libro y se encuentra con una frase de Rosario que lo desarma. Y me dieron a elegir entre morir y amar, y elegí esto último y por eso muero. Mientras el cuerpo regresa en silencio, la voz empieza otra carrera, frenética, contra el olvido. Tiene muy poco tiempo, unas cuantas horas de titulares, unos cuantos discursos oficiales, unos cuantos homenajes antes de que el país pase página y la entierre por segunda vez. Esta vez en la memoria, el reloj vuelve a correr, pero la competidora ya no tiene cuerpo. Ahora corre en forma de tinta, de papel, de subrayados a lápiz en manos desconocidas. El avión aterriza, la compuerta se abre, los funcionarios siguen el protocolo. Hay coronas, hay cintas tricolores, hay palabras como orgullo nacional, ilustre escritora, destacada diplomática. El tono solemne intenta domesticar la extrañeza de esa muerte absurda en un baño lejano. Algunos de los que hablan en el velorio la conocieron poco. Otros, nada. Ricardo está ahí, rígido, con el rostro tensado entre la viudez y la reputación intelectual que debe sostener incluso en el duelo. ¿Cómo llorar a quien fue, al mismo tiempo, compañera, rival, espejo incómodo? Cada discurso que la alaba como gran mujer le suena a derrota personal. Por más seminarios que haya dictado, por más tratados de filosofía que haya escrito, nadie ha venido a velarlo a él. Pero también hay otra sensación en el aire. La sospecha de que, si la elogian tanto ahora, es porque ya no puede responderles, contradecirlos, exhibirlos en una columna mordaz. El féretro se abre solo un instante, para unos pocos. Quienes la miran aseguran que parece dormida, pero esa frase se ha dicho tantas veces que ya no significa nada. Lo que sí es real es el apremio. Hay que organizar el sepelio, hay que decidir dónde quedará enterrada, hay que redactar comunicados, hay que fijar una versión oficial. En esa prisa burocrática, el país juega con el tiempo como si pudiera controlarlo. Designa comisiones, propone homenajes, empieza a convertir a Rosario en figura. Cada decisión es un giro de tuerca en la carrera póstuma. ¿Será recordada como la embajadora ejemplar, como la poeta, como la feminista molesta? Mientras tanto, en algún escritorio, alguien tacha adjetivos en un obituario para que no suenen demasiado radicales. Incluso muerta, le editan la voz. Días después, cuando cesa la marejada de periodistas y coronas, queda algo mucho menos espectacular y mucho más decisivo. Los papeles, manuscritos, borradores, cuadernos de notas, cartas enviadas desde Tel Aviv, poemas sin título, fragmentos de diarios. Ricardo se sienta frente a esa montaña frágil como quien se sienta frente a una bomba de tiempo. Cada hoja puede contener una frase que lo deje mal parado, un reclamo, una confesión, una duda sobre él, sobre su matrimonio, sobre su papel en la vida de ella. Abre una carpeta y aparece su nombre, escrito con la misma letra que hace años le dejó recados en la mesa de la cocina. Ricardo. Pero ahora no es una nota para comprar leche. Es una carta que, sin saberlo, ella escribió para que el mundo la leyera después. El competidor no solo ha perdido la carrera de la vida, ahora se enfrenta a algo más temible. La permanencia de una voz que puede seguir hablándole cuando él ya no puede responder. Hay un instante, casi imperceptible, en que Ricardo podría elegir: guardar esas cartas en una caja privada, dejarlas pudrirse en silencio,
protegerse de la exposición, o entregarlas, editarlas, permitir que la conversación íntima se convierta en documento público, el tiempo lo acorrala. Si no decide pronto, otros decidirán por él. Amigos, editores, instituciones culturales le piden acceso, le sugieren proyectos, un libro de cartas, un diario póstumo, una edición crítica. Cada propuesta lleva implícita una promesa: custodiar la memoria de Rosario, y también una amenaza: reinterpretarla. El filósofo, que toda la vida defendió la razón, termina cediendo ante la lógica implacable de la historia. Sabe que, si intenta retenerla, perderá. Publica, autoriza, prefiere competir desde dentro del relato que quedar como el hombre que quiso censurar a la escritora, incluso muerta. Los primeros libros póstumos aparecen con portadas sobrias y prólogos solemnes. En ellos una Rosario más íntima se asoma. La que duda, la que se desespera, la que se pregunta si su obra sobrevivirá más allá de unas cuantas reseñas piadosas. Sus cartas a Ricardo revelan no solo el amor y el conflicto, sino el pulso de una mujer que sabe que escribe contra la corriente. Los lectores descubren, con cierta incomodidad, que la intelectual pública, que vieron en fotos oficiales, también lloraba de frustración, en la soledad de su departamento, y ahí ocurre un giro inesperado. Al humanizarla, las cartas no la vuelven más pequeña, sino más grande. De pronto, muchas mujeres reconocen en esos renglones su propia batalla contra el patriarcado doméstico, contra el prestigio masculino, que siempre parece más sólido, más autorizado. El duelo privado se convierte poco a poco en herramienta política. Mientras las editoriales mueven sus piezas, el Estado también hace lo suyo. Años después de su muerte, algún funcionario propone darle el nombre de Rosario a una biblioteca, a una escuela, quizá a una sala de lectura. Se organizan homenajes en instituciones donde, en vida, la miraron con recelo. Se montan mesas redondas, se proyectan retratos suyos en pantallas enormes, se leen fragmentos cuidadosamente seleccionados. Los menos incendiarios, los más inspiradores, el aparato cultural intenta apropiarse de ella, domesticar su filo, convertirla en un busto de bronce que pueda colocarse en un vestíbulo sin incomodar demasiado. Pero sus textos son más tercos que las intenciones de los organizadores. Cada cita escogida por seguridad arrastra, inevitable, otras, más peligrosas, que los lectores irán a buscar por su cuenta. El intento de canonizarla se vuelve, sin querer, una invitación a releerla de forma más radical. En paralelo, lejos de los auditorios oficiales, el movimiento feminista comienza a reconfigurarse. Nuevas generaciones de mujeres, hartas de la violencia, del silencio, del mansplaining académico, encuentran en los ensayos de Rosario una caja de herramientas. Mujer que sabe latín deja de ser solo un título ingenioso y se convierte en una especie de contraseña. Quien lo cita declara que entiende el juego amañado de la cultura patriarcal. Sus textos sobre la condición femenina, sobre la maternidad, sobre el matrimonio, se leen en círculos de estudio improvisados en casas, en cafés, en colectivos. Ahí, en esas fotocopias subrayadas con pluma barata, Rosario gana otra carrera decisiva, la de volverse útil. Ya no es solo una figura literaria, es una aliada en la pelea diaria de mujeres que, como ella, tienen que justificar cada minuto, que le arrebatan al mandato de la docilidad. Pero el tiempo no se detiene. Pasan los años, cambian los gobiernos, se renuevan las modas literarias, aparecen nuevas escritoras, nuevos discursos, nuevas teorías. La competencia se multiplica. Ahora no es solo Ricardo, ni los filósofos varones de su generación, sino un ejército de nombres que pugnan por espacio en los programas de estudio, en las mesas de discusión, en los presupuestos culturales. Cada plan de estudios tiene un número limitado de autores. Cada semestre ofrece un margen estrecho de lecturas. Rosario entra y sale de esas listas como si jugara a la rayuela con el tiempo. Un profesor la cambia por una autora más contemporánea. Otro la redescubre y la incluye con entusiasmo. La lucha por permanecer se libra, ahora, aula por aula, semestre por semestre. La cuenta regresiva se mide en ciclos escolares. En medio de ese vaivén, una joven estudiante de letras, demasiado pequeña para haber nacido cuando Rosario murió, abre un día, por recomendación de alguien, un ejemplar gastado de Balún Canán o de Poesía no eres tú. Está en una biblioteca mal iluminada, con las manos frías de tanto pasar hojas, lee la primera página sin demasiada expectativa
y algo en su interior se rompe. Hay una voz que habla de niñez, de injusticia, de un país que se niega a mirar su propio rostro. Hay una mujer que escribe sin pedir perdón, que se atreve a nombrar el racismo, el clasismo, el machismo, la soledad. La chica mira la fecha de publicación y no entiende cómo algo escrito hace décadas puede describir con tanta precisión lo que ella vive hoy. Esa escena diminuta, una joven y un libro, una tarde cualquiera, es, en realidad, una victoria monumental. Rosario ha logrado escapar de la vitrina del clásico para convertirse otra vez en contemporánea. Ricardo, mientras tanto, envejece rodeado de libros, sigue dando clases, sigue escribiendo, sigue siendo citado en tesis doctorales, pero en los homenajes a Rosario, cuando lo invitan a hablar de ella, siente que ocupa un lugar extraño. Es al mismo tiempo testigo, privilegiado y personaje secundario. Ve su nombre en los programas de mano como viudo de, compañero de vida de. En las mesas donde se discute la obra de ambos, la atención se vuelca, inevitable, hacia las frases de ella, hacia las imágenes que ella creó, hacia la agudeza de su crítica. Hay un momento simbólico, casi cruel, en el que un auditorio entero estalla en aplausos al escuchar un poema de Rosario. Y luego, cuando él toma la palabra para comentar, el silencio es respetuoso, sí, pero menos vibrante. Sin querer, ha perdido la carrera más larga, la de la posteridad. La ironía es feroz. Las cartas que él conservó, los diarios que autorizó a publicar, se convierten en la prueba de que la mujer que dormía pocas horas para escribir, que se desdoblaba entre el hijo, la embajada, la universidad y el matrimonio, pagó un precio altísimo, por una gloria que todavía no podía ver. En uno de esos textos, ella duda de sí misma. Se pregunta si quizá su obra no sea más que una anécdota menor en la literatura mexicana. Décadas después, investigadores, lectoras, activistas, citan esas mismas líneas para demostrar lo contrario. El tiempo les da la vuelta a sus inseguridades y las transforma en monumentos a su lucidez. Y ahí aparece otro giro. La fragilidad de Rosario, cuidadosamente borrada en los homenajes oficiales que la presentan como heroína, sin mácula, reaparece en la lectura honesta que hacen las nuevas generaciones. No la quieren santa, la quieren humana, contradictoria, agotada y brillante al mismo tiempo. Las ciudades empiezan a llenarse de su nombre, una calle en la periferia, una biblioteca escolar, una sala en una universidad, un premio literario. En algunos de esos lugares su retrato cuelga torcido, llenándose de polvo. En otros, la gente pasa frente a su busto sin saber muy bien quién fue. Pero también hay plazas donde su nombre está escrito en mantas de protesta, en consignas, en grafitis. Nos queremos vivas, como Rosario no pudo. El legado se bifurca. Por un lado, la institución que la honra para tranquilizar su propia conciencia. Por otro, las voces que la invocan para seguir peleando. La competencia continúa, ahora entre dos versiones de su memoria. La que la quiere muerta de una vez, encapsulada en bronce y fechas conmemorativas, y la que la quiere peligrosa, capaz de incendiar debates medio siglo después de su caída en un baño. Sin embargo, el olvido nunca descansa. En muchas escuelas, su nombre apenas aparece en una línea de un libro de texto, perdido entre otros tantos. Un maestro, apurado por terminar el programa, la resume en 10 segundos. Fue una importante escritora mexicana, también diplomática, murió en Israel. Lean en casa si les interesa. La campana suena, los alumnos salen corriendo, y la frase se disuelve en el ruido del recreo. A pocos kilómetros de ahí, esa misma tarde, un grupo de mujeres se reúne en una casa modesta para leer en voz alta un ensayo suyo sobre la subordinación femenina. Se detienen en cada párrafo, discuten, se reconocen, se enfurecen, se inspiran. Para ellas, Rosario no es una biografía de manual, sino una cómplice que, desde el pasado, les presta palabras que todavía hacen falta. En esa simultaneidad brutal, la clase que la despacha y el círculo que la desmenuza, se juega día a día su lugar en la historia. El tiempo, además, le añade otra capa de urgencia. Las fechas redondas, se acercan aniversarios de su nacimiento, de su muerte, y el país entra en modo conmemorativo. Se anuncian coloquios, reediciones, series de televisión, documentales. Los organizadores se reparten tareas, escriben convocatorias, diseñan carteles con su rostro. Hay algo de carrera contra el reloj en ese frenesí. Hay que aprovechar el año emblemático, la efeméride, el foco mediático.
Pero la verdadera pregunta no es cuántos eventos se pueden organizar, sino qué Rosario saldrá de ellos, la que se alzó contra la violencia estatal en el 68, la que denunció el racismo contra los pueblos indígenas, la que desmenuzó, con sarcasmo, las trampas del amor romántico, o una versión pulida, apta para discursos de inauguración y notas de prensa. Cada nuevo siglo la vuelve a poner en la línea de salida. Las lecturas cambian. Donde antes se veía la escritora indigenista, ahora se reconoce a la pensadora feminista. Donde antes se destacaba su sensibilidad poética, ahora se resalta su ferocidad crítica. Sus libros, reeditados una y otra vez, compiten en las mesas de novedades con autoras que, en muchos casos, no existirían como tales, sin el camino que ella abrió. Algunas la citan con gratitud, otras la discuten, la corrigen, la superan, y eso, lejos de disminuirla, la confirma como lo que siempre quiso ser, una interlocutora viva, no un retrato intocable. En esa conversación interminable con quienes vinieron después, Rosario sigue midiendo sus fuerzas con el mundo, mucho después de que el aparato eléctrico en aquel baño dejó de chispear. Al final, si es que hay un final posible en estas historias, el escenario se repite con una variación estremecedora. No es un baño en Tel Aviv, ni una sala de embajada. Es un cuarto pequeño, en cualquier ciudad, donde alguien, una joven que no pudo, ir a la universidad, un maestro cansado, una activista, una abogada, un obrero curioso, abre un libro suyo por primera vez. La luz es mala, el tiempo escaso, la responsabilidad enorme. Tal vez solo tenga una hora antes de que el trabajo, los hijos, las obligaciones lo arrastren de nuevo. Empieza a leer. Una frase lo sacude, otra le duele, otra le abre una ventana. En ese instante minúsculo pero definitivo, la electricidad que mató a Rosario se transforma en otra clase de corriente. La que salta, de página en página, de mente en mente, recorriendo décadas y geografías, y así, sin cuerpo, sin embajada, sin horarios de oficina, Rosario vuelve a ganar la carrera que más le importaba, la de que sus palabras llegaran a tiempo a quienes todavía necesitan aprender, como ella, a pensar demasiado y a decirlo todo en voz alta,